Estimados amigos testigos de Jehová y público en general, aquí me hallo con mi hermano gemelo Mario, el apologista Mario Olchese. Lo he invitado para que suba un video en mi canal, puesto que mi canal tiene la posibilidad de grabar más de 15 minutos. Y él tiene que darles un mensaje muy importante que tiene que ver con el tema más importante del ministerio de Jesús, que era el anunciar las buenas nuevas a las naciones, y esas buenas nuevas eran el evangelio del reino de Dios. Y él es un experto en este tema, bastante erudito y bastante entendido, ha estudiado mucho teología y sabe perfectamente cuál fue el mensaje que dio Jesús a sus discípulos y a la humanidad, y que se encuentra en los evangelios, que tiene que ver con ese tema tan importante que es el futuro reino venidero de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios. Y él le va a dar una explicación bastante clara, explicando qué cosa es ese reino, qué cosa es el reino, qué cosa fue ese mensaje que Jesús transmitió durante su ministerio en la tierra hace 2000 años, de qué trata ese reino, dónde se va a establecer realmente ese reino y quiénes son los merecedores y quiénes son aquellos que podrían ser merecedores de entrar a ese reino. Él va a despejar esa duda si ese reino es solamente para una clase privilegiada o si ese reino va a ser para todas las personas que ejercen fe en el nombre de Jesucristo y que se hacen merecedores, coherederos de ese reino que Jesús ha ofrecido establecer, de acuerdo a nuestro entendimiento, en la tierra y no en el cielo, como dicen los testigos de Jehová. Él les va a demostrar con la Biblia en la mano que este reino va a ser la restauración del reino davídico en la tierra, que es la restauración a su estado original de lo que fue ese reino que dejó Sedequías. Es un reino que va a establecerse en la tierra con sus súbditos. Bueno, yo ahora voy a dejar acá al hermano Mario, que es el apologista, él es ingeniero. Yo soy licenciado Lavasori, ustedes me conocen. A veces me confunden con él, piensan que somos la misma persona o que no existe él, y que los dos, que yo soy las dos personas. Y ya pueden ver acá al hermano Mario, que es el hermano gemelo, tenemos la misma edad obviamente, y él tiene su página web, su blog, que se llama Apologista Mario, Ingeniero Mario Olchese. Yo tengo también mi página, mi blog en wordpress.com, que tiene el nombre licenciado Lavasori, o Lavasori solamente. Bueno, aquí lo dejo en manos de mi hermano, que le va a subir, le va a dar una explicación con respecto al tema tan importante que es el reino de Dios, que Jesús anunció hace 2000 años cuando vino a la tierra. Aquí lo dejo con él, yo me voy retirando para que él pueda hacer su explicación y subirlo pues en mi canal de Fuerza Lavasoriana. Entonces aquí ya lo conocen a él, aquí se lo presento y me voy retirando, y aquí él va a conversar con ustedes. Muchas gracias. A ver, Mario, por favor. Estimados amigos, hace tiempo que tenía el deseo de subir un video en donde se pudiera explicar con claridad lo que es el reino de Dios. El mensaje más importante de las Escrituras, y sin embargo muy poco predicado, enseñado en los púlpitos de hoy, los púlpitos cristianos. Y es que este mensaje del reino de Dios resulta ser incómodo para muchos evangelistas, porque bloquea en cierto sentido la esperanza clásica de la iglesia tradicional, que es heredar el cielo, vivir para siempre con Dios en el cielo. Esa es, digamos, la esperanza tradicional del mundo cristiano de hoy. Pero enseñaron los discípulos que si tú eres justo y si tú eres bueno y recto, te vas a ir a morar para siempre en el cielo con Cristo y con Dios. ¿Por qué la gran mayoría de personas que dicen ser cristianos y que dicen conocer las Escrituras han aceptado tan fácilmente esta doctrina del cielo?
¿qué ha pasado con el Evangelio del Reino de Dios? Bueno, tenemos que empezar primero diciendo que Dios es un Dios de pactos, de promesas. Y Él empezó hablando a un fiel llamado Abraham sobre lo que Dios le iba a dar a él y a su simiente para siempre. Es importante examinar Génesis, capítulo 12, donde vamos a ver nosotros que Dios le promete a un hombre fiel, honesto, llamado Abraham, que le iba a dar algo que era importante. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esto es importante, que Dios iba a hacer de Abraham una gran nación, y que esta gran nación Dios la iba a bendecir. En Génesis capítulo 13 vemos nosotros que en el versículo 15 Dios mismo le dice a Abraham: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces vemos que acá Dios hace un pacto con Abraham de hacer de él y de su descendencia una nación grande, y darle a una descendencia especial de él la tierra. La tierra. No le habla de darle otra cosa que no sea la tierra. En Génesis capítulo 15, Dios hace un pacto también con Abraham y le dice: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. O sea, Dios no le está ofreciendo a Abraham y a su descendencia darle el cielo u otro lugar fuera del planeta, sino la tierra y sobre todo ciertos límites, como dice acá muy claramente, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, lo que es ahora prácticamente Palestina, la nación ocupada ahora por los israelitas, y en parte está ocupada ahora por los libaneses en el norte. Pero todo esto ha sido una promesa de Dios para Abraham y su descendencia para siempre, que se lo iba a dar a él y a su descendencia para siempre. Entendiendo esto, nosotros tenemos que centrarnos en esta esperanza, porque ahora vamos a ver nosotros quién es en realidad, ¿no?, esta descendencia de Abraham que va a recibir esta promesa, esta tierra. Yo les pido a ustedes que lean en Gálatas capítulo 3 y versículo 16. Tomen nota de este pasaje. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Esto está en el versículo 16 de Gálatas 3. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea que Cristo, simiente de Abraham, de alguna manera va a heredar la tierra prometida, la tierra que hemos visto, que tiene fronteras acá en una tierra que es Palestina. Esta promesa Dios la dio personalmente a Abraham y para su descendencia. La descendencia es Jesucristo. Y entonces Jesucristo tiene que recibir esta tierra. Tiene que ser suya. Tiene que de alguna manera controlarla, manejarla, gobernarla, ¿no? Eso es lo que se trata. Junto con Abraham. Y junto con las descendientes de Abraham, que hay otros también, que vamos a ver ahora. Ahora, el versículo 29 de Gálatas 3 dice:
Y si vosotros, o sea, los cristianos, los creyentes, los hombres de la fe, los de la fe de Abraham, los de la fe de Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Usted, amigo, que es cristiano, creyente, no puede obviar esta promesa, no puede ignorarla, porque es lo más claro que hay acá en las Escrituras, de que usted, si es un hombre de la fe de Abraham, usted también va a ser heredero de esa promesa de heredar la tierra. Usted tendrá también que heredar esa tierra, la tierra prometida, la tierra de Palestina. Usted no puede ignorar esto. Si usted se va a vivir al cielo, usted no puede heredar la tierra. Usted tiene que heredar la tierra prometida si es un hombre de fe y si es de la fe de Abraham y si usted comparte la fe de Jesucristo. No por gusto, Jesús dijo en Mateo 5:5 que los mansos heredarán la tierra. Esta es la promesa cristiana, la promesa también apostólica, pero que desgraciadamente ha sido olvidada por la tradición y por el pensamiento griego, que se introdujo en la iglesia cristiana con los gnósticos primeramente, que era justamente ese grupo gnóstico que competía con el cristianismo en los primeros siglos de la era cristiana y que justamente fueron los que escribieron lo que hoy se conoce como los libros apócrifos, ¿no? O los libros de los gnósticos, donde ellos enseñan que el alma, que el hombre tiene alma y que si uno es, y que el cuerpo es de por sí corrupto y no puede permanecer en este mundo, tiene que escapar a través del alma a otro lugar, a otra esfera, que viene a ser en este caso el cielo para los cristianos. Entonces, tenemos que regresar a la creencia prístina, original, del reino de Dios, de la herencia de la tierra. Porque si usted no regresa a esta herencia, a esta promesa que Dios ha dado, usted no es un seguidor, no es un creyente en Dios. No cree en Dios, sino que cree en hombres. Luego, vamos a ver nosotros de que Jesús es no solamente descendencia de Abraham, sino que también es descendencia o hijo de David. Y esto es importante porque también hay un segundo pacto, que este pacto tiene que ver con David, en donde Dios le promete a David que no le faltaría varón que se siente sobre su trono. Y esto lo pueden leer ustedes en Crónicas y en Samuel, en la Biblia, donde Dios le promete al rey David, que también desciende de esta misma línea, ¿no?, de la promesa, le promete de que él no va a quedarse sin un descendiente real que tome el control de su reino, que haría su reino estable para siempre. Entonces, combinando la herencia de Abraham y la herencia de David, vemos de que hay dos promesas que están pendientes. Una, de darle a la simiente la tierra y darle también un trono, un reino, como el heredero que es, en este caso, Jesucristo. Jesucristo va a heredar la tierra prometida, y va a heredar el reino, porque Dios le prometió a David que no le faltaría varón que se sentase en su trono. Siendo esto así, Jesús aparece en este mundo y se presenta ante sus paisanos para anunciarles un mensaje o unas buenas noticias que para ellos, sus interlocutores judíos, no era extraño, sino que era algo harto conocido y largamente esperado por ellos, debido a las promesas justamente hechas tanto a Abraham como al rey David. Cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a Marcos, vamos a encontrar a Jesucristo empezando su ministerio en la tierra. ¿Qué cosa fue lo que Jesucristo predicó cuando empezó su ministerio? Marcos 1:1.
principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio. Versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Bueno, entonces Jesús aparece en escena como un ser humano. Él empieza a enseñarle a sus discípulos y a los judíos en general, mejor a los judíos, en este caso a los judíos, a sus paisanos, que el reino de Dios se había acercado y que debían arrepentirse. Jesús no se pone a explicarles a ellos de qué se trata ese reino de Dios, porque evidentemente ellos ya lo sabían por los profetas. Ellos sabían lo que era el reino de Dios. Ellos no lo tomaron como algo alegórico, un reino en el corazón de los hombres, un reino espiritual. No. Ellos ya sabían, y Jesús no vino a cambiar esa esperanza original, literal, de un reino en la tierra, sino que viene a decirles que el tiempo se ha acercado, el tiempo ya es el tiempo y el reino de Dios se ha acercado, debían arrepentirse y creer en ese anuncio del Evangelio del reino de Dios. Jesucristo llama al reino de Dios el Evangelio o las buenas noticias. Él no llama el Evangelio al Evangelio social, o el Evangelio de la prosperidad, o cualquier otro Evangelio. Él llama al Evangelio el Evangelio del reino de Dios. No hay otro Evangelio. El Evangelio del reino de Dios. Jesús vino, pues, para una misión, para cumplir una tarea, un encargo de su Padre. Y muchas personas piensan de que Jesús fue enviado por su Padre para morir en la cruz y salvarnos de la muerte. Y es cierto, pero no fue esa la razón por la cual Dios envió a su Hijo a la tierra hace 2000 años. Y la gente no lo entiende, no lo sabe. La gente no sabe por ignorancia. Muchos cristianos que tienen años en la fe, entre comillas, ignoran para qué Jesús fue enviado al mundo hace 2000 años. Y es una vergüenza. Ignoran por qué Jesús fue enviado a la tierra hace 2000 años. A pesar de que ellos tienen la Biblia y la leen y la releen cuantas veces quieran. ¿Y por qué no lo entienden? Porque hay una especie de ceguera espiritual. Pero Jesús sí revela para qué fue enviado al mundo hace 2000 años. Y sin embargo, muchos han leído este pasaje y no le han tomado atención, porque están ciegos. En Lucas 4:43, Jesús dice lo siguiente. Pero Él les dijo, Jesús, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y no ha sido enviado para otra cosa que para predicar el reino de Dios. Esa fue la misión número 1. Porque para esto he sido enviado. Para predicar el reino de Dios. Porque este es el Evangelio. Fue enviado para predicar el Evangelio del reino de Dios. Fue enviado para predicar salvación. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cuál Evangelio? El Evangelio del reino de Dios. No otro Evangelio. No el de la prosperidad, no el Evangelio social o cualquier otro. Es el Evangelio del reino de Dios. Y el que cree en este Evangelio, el que se arrepiente de sus pecados y cree en este Evangelio, será salvo. Si no, no. Pero cuando uno le pregunta a muchos hermanos cristianos de otras denominaciones, ¿qué es el Evangelio? Uno se sorprende al escuchar de que te dan diferentes explicaciones o respuestas. Te dice que el Evangelio es Cristo, que el Evangelio es la salvación, que el Evangelio es el arrepentimiento y cosas como estas. Y es triste, peor aún, que grandes predicadores, hermanos cristianos, a quienes yo respeto porque son honestos, mas no porque digan siempre la verdad, como el señor Paul Washer, que no saben definir lo que es el Evangelio, y se van por las ramas, se van por la tangente,
pero no se centran en justamente este evangelio del reino, ni lo mencionan, porque seguramente en su mentalidad está la idea de que hablar del reino es hablar de los testigos de Jehová. Pero entonces también el que habla de la Trinidad, podría uno suponer que este hombre que habla de la Trinidad es un católico, porque los católicos siempre fueron los primeros que hablaban mucho de la Trinidad, ¿no? Entonces, no podemos entrar con prejuicios para poder enseñar la verdad. Si tenemos prejuicios, no vamos a poder enseñar la verdad. Es cierto, los testigos predican el reino, pero es un reino trastocado, mutilado, diferente. Pero es un hecho que el reino de Dios se encuentra en las Escrituras. Es el mensaje central de la Biblia. Y Jesús se lo habló. Y también en sus parábolas, llamadas parábolas del reino. Así que no teman hablar del reino de Dios. No teman investigar el reino de Dios. No teman esperar y pedir por el reino de Dios, porque eso no los va a hacer testigos de Jehová. Los va a hacer ustedes realmente hombres de fe, hombres de Dios, que tienen la misma fe de Abraham y la misma fe de Jesús. Pero este evangelio del reino, resulta que algunos hermanos lo quieren espiritualizar, lo quieren trastocar, no solamente los testigos de Jehová, sino aquellos que dicen, por ejemplo, que el reino es un reino espiritual. No es un reino material, físico, como cualquier otro reino, porque según aquellos hermanos, los judíos son escoria, Dios los rechazó, ya no son su pueblo, y por lo tanto, si los rechazó ellos, también rechazó su reino. Mucho cuidado. La Biblia dice en Romanos 11 que Dios no ha desechado a su pueblo al cual antes conoció. O sea, si nos quitamos de la mente el prejuicio que tenemos, o los prejuicios de que Dios tiene un reino más bien espiritual y que los judíos ya no tienen ningún tipo de relación con Dios y que su reino ha quedado totalmente, digamos, obsoleto o ha sido descartado de los planes de Dios, están muy equivocados. Y digo que están equivocados porque el apóstol Pablo, y esto no lo entienden muchos, en Romanos capítulo 15, versículo 4 al 8, nos habla claramente el apóstol Pablo de que Jesús vino a confirmar las promesas hechas a los padres. Jesús vino a confirmar las promesas hechas a los padres. Es decir, ha venido a decirles al mundo que lo que Dios prometió a Abraham, a David, son promesas que nadie nos podrá trastocar, mutilar, anular, sino que están vigentes y se van a cumplir tarde o temprano. Así que, si nosotros cumplimos nuestra misión de predicar este evangelio, estamos haciéndole, digamos, caso a Dios, porque es también Jesús, su Hijo, que manda a que prediquemos, que anunciemos este evangelio del reino. En Mateo 24:14 dice que este evangelio del reino será predicado a todas las naciones como testimonio y luego vendrá el fin. Este es el testimonio que debemos dar nosotros a todo el mundo para que pueda Jesús traer el fin de este sistema, este mundo. Tenemos que cumplir nuestra parte de anunciar el evangelio del reino. Sin embargo, ¿por qué todavía la gente se resiste? Pues ya le hemos explicado, porque tienen prejuicios. Pero por otro lado, también el diablo, el Dios de este mundo, quien es rey de este mundo, porque él dice claramente que la Biblia dice que él es el Dios de este mundo, todavía tiene dominio sobre este mundo y Dios se lo ha permitido, sabe que le queda poco tiempo, que va a ser totalmente sacado de su lugar de poder, de autoridad, y ser sustituido por un rey justo, que es Jesucristo, el Dios de la era venidera, el Dios del reino venidero. Sabiendo esto, este diablo, él por supuesto está en contra de que este mensaje se conozca y que la gente pueda aceptarlo y creerlo para su salvación. Y es el mensaje justamente que él ha logrado con cierto éxito, digamos, interrumpir, boicotear, dice que, con sus agentes cristianos, que dicen ser cristianos
y que engañan con su palabrería al mundo entero, con evangelios o buenas noticias falsas. El diablo, el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los incrédulos para que no les amanezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y en la Biblia, hablar de gloria de Cristo es hablar del reino de Cristo, porque gloria y reino son sinónimos. Si dejamos nosotros que el diablo nos siga engañando con evangelios falsos, para que no aceptemos el evangelio verdadero, que es el evangelio del reino, entonces estamos dando la espalda a Dios, a Jesucristo, y estamos retardando el regreso de Jesús. Y una forma de acelerar la venida de Jesús al mundo es que nosotros hagamos nuestra parte como embajadores de ese reino, predicando el reino de Dios. En Lucas, capítulo 8, vamos a ver de que esta predicación que hacía Jesús en su pueblo, en su patria, también lo hacían sus discípulos. En Lucas capítulo 8, en el versículo 1, vamos a leer lo siguiente. Lucas capítulo 8 y versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Los 12 con él. Y en Lucas capítulo 9, vamos a ver nosotros que en versículos 1 y 2 se repite la misma historia. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Así es que, cuando uno se pone a examinar a fondo las Escrituras, vamos a ver de que los verdaderos apóstoles, como los apóstoles de la Biblia, predicaron lo mismo que Jesús, imitaron a Jesús en este quehacer evangelístico. Él predicó, ellos predicaron junto con Jesús el reino de Dios a sus paisanos. Pero uno dirá, bueno, el reino de Dios es un mensaje solamente para los judíos, porque los judíos, que eran los apóstoles, y Jesús predicaron a su pueblo, que eran judíos. Un reino para los judíos, dicen algunos. No, señor. Hemos visto que las promesas de Dios para Abraham eran para Jesús y su simiente, y las simientes son todos aquellos que son de la fe de Abraham. Y también ocurre con David. Nosotros también tenemos esa misma esperanza con Jesús de recibir ese reino, el reino de David. Pero vamos a ir leyendo algo muy importante. Es que hay dos evangelios, uno para los judíos y otro para los gentiles. Algunos piensan de que hay dos evangelios, el evangelio para los judíos y el evangelio para los gentiles. El evangelio para los judíos es el reino de Dios. El evangelio para los gentiles es el evangelio de la gracia. Eso es lo que dicen la mayoría de los predicadores de hoy, como si fueran unos paporreteros y no saben lo que hablan. Es que hay dos evangelios. ¿No dice Pablo mismo que solamente hay un solo evangelio y no más? Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. ¿Han dejado ustedes de leer ese pasaje tan importante de las Escrituras que nos dicen de que no hay dos evangelios, sino solamente uno? ¿Y por qué entonces las personas que se dicen ser cristianas y fieles observantes de las Escrituras empiezan a enseñar cualquier otra cosa? En Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios, de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, que es el evangelio del reino. Mas si nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea, maldito. ¿Cuántos cristianos malditos hay ahora en los púlpitos, en las tarimas evangélicas, predicando un evangelio totalmente diferente y no lo saben? Y lo peor de todo es que hay un montón que apoyan esas obras con sus dineros
cuando se están predicando realmente evangelios distintos, que son de malditos. Y uno está apoyando a malditos. Hay que ser muy sonso, muy torpe para hacer eso. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado para escuchar qué es lo que nos están predicando. Si no es el evangelio del reino de Dios, el mismo evangelio original, la misma esperanza apostólica, mejor media vuelta y retirarse. Hermanos, algunos dirán, bueno, para los gentiles está el evangelio de la gracia. Es decir, que somos salvos por la gracia de Dios, para tal vez ir al cielo, para vivir para siempre con Dios. En tanto que los judíos se quedarán en la tierra viviendo en Israel, en un reino espiritual o literal si se quiere, pero en la tierra, en Israel, con David, etc. Mientras que la iglesia tiene una esperanza mejor, que se va a ir al cielo, que van a estar en el cielo, que van a estar con Cristo, que van a estar con Dios, reinando por los siglos de los siglos en los cielos. No, mi hermano, no, mis hermanos, eso no es lo que la Biblia enseña. El apóstol Pablo dijo que solamente había un evangelio, y ese evangelio es el reino de Dios para todos. Entonces, ¿por qué se llama el evangelio de la gracia? Bueno, primeramente hay que ver esto. En Hechos, capítulo 8, vamos a ver a nosotros a Felipe, un creyente cristiano, tal vez un anciano de una iglesia. Dice que él bautizaba a los que creían. Hechos 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba, ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8:12. Los que creían ¿en qué? En el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cuántos hoy que se bautizan en las pilas bautismales, en los ríos, en los mares, han escuchado una vez el reino de Dios? ¿Cuántos se bautizan habiendo creído en el reino de Dios? Muy pocos, casi nadie. Se bautizan por haber creído en Jesús, pero no en su reino, no en su mensaje, no en sus buenas noticias. Y están ciegos también. Pero acá vemos a Felipe predicando el evangelio del reino de Dios y estando seguro de que los que él estaba bautizando habían creído firmemente en Jesucristo y en su evangelio del rey. El apóstol Pablo no se queda de brazos cruzados, porque en 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. O sea que si él nos pide que le imitemos a él imitaba a Cristo. Entonces preguntémonos qué imitaba Pablo de Cristo, qué cosa imitó Pablo de Jesucristo. Entre otras cosas, justamente predicar el reino de Dios. Y Pablo dice que le imitemos a él también. ¿Y cómo sabemos que Pablo predicaba el reino de Dios? Muy fácil. Vamos nosotros a Hechos, capítulo 19 y versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. El reino de Dios. No otro evangelio, no otras buenas noticias, el reino de Dios. El reino de Dios. Pero muchos leen esto y no se dan cuenta de lo que se está diciendo acá. De que el evangelio que Pablo predicaba era el evangelio del reino de Dios. Un poquito más adelante, en Hechos capítulo 20, versículo 24, leemos: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Uy, caramba, ¿qué es esto? ¿No era el reino? Ahora habla de la gracia. ¿Pero qué dice el versículo siguiente? Y ahora, el siguiente, el versículo 25, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. En el versículo 24 habla del evangelio de la gracia, y en el siguiente, el versículo 25, habla del evangelio del reino. Es decir, el evangelio de la gracia es el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, como gentiles, entrar a este reino de Dios por la gracia de Dios. Por su buena voluntad, gratuitamente. No tenemos que pagar, sino solamente tener fe en Dios, en Jesucristo, en su sacrificio en la cruz, que Él murió por nosotros. Esto es importante.
En Hechos también, vamos a ver nosotros, en el capítulo 28. Van a ver ustedes que Pablo no se olvida del reino de Dios. Y les predica a gentiles y a judíos por igual este mismo mensaje del reino de Dios. Mateo 28, 23, 30 y 31. Tomen nota de estos pasajes. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que él venía, no hacía acepción de personas, predicando. ¿Qué cosa predicaba? Presten atención. El reino de Dios, y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Justamente como cristianos tenemos que imitar a Pablo. Pablo dice: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Él imitaba a Cristo en este quehacer evangelístico del reino de Dios. Él predicaba el reino de Dios siempre, con insistencia, mañana y tarde. Y él espera y pide que le imitemos a él también en este también quehacer evangelístico de predicar el reino de Dios a más personas posibles, porque es el mandato del Señor. En Mateo 6, en la oración del Padre Nuestro, Jesús había dicho, ¿no?, que nosotros debemos pedir que venga el reino de Dios. No pedir de que vayamos al reino de Dios, sino pedir que venga el reino de Dios. Y también en el versículo 33 de Mateo 6, o sea, Mateo 6:33, Jesús dice a sus discípulos, les dice que pidan por el reino de Dios, y todas las demás vendrán como añadidura. Es decir, si usted, hermano, quiere que no le falte un plato de comida en su casa, que no le falte que sea ropa, salud inclusive, usted tiene que poner primero el reino de Dios, buscar el reino de Dios, pedirlo, y que sea esa su esperanza. El apóstol Pablo justamente estaba muy consciente de esa necesidad de predicar el reino de Dios, porque él sabía que el reino de Dios era la salvación de los hombres. Muchas personas no se dan cuenta que es un evangelio salvador, y que es lo que va a dar la salvación a la raza humana de este mundo que está en caos, que está al borde de su cosmocidio, que el mundo no sabe dónde va. Lo único que puede cambiar es esta situación actual de cosas, y que puede establecer verdaderamente un nuevo orden mundial justo, diferente al que quiere imponer el diablo. Es Jesucristo, un nuevo orden mundial, en su reino mundial, el cual dominará por toda la tierra. Jesús está llamando a personas para que sean también otros Cristos, pequeños Cristos. Y muchos se escandalizan cuando yo digo que Jesús está llamando a otros hombres para que sean Cristos. Uy, no puede ser, Cristo solamente es uno solo. No. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Nosotros, si creemos en Jesús, nos constituimos también por la fe en Jesús, en hijos de Dios, y por lo tanto también en Cristo. Somos también llamados a ser como Cristo, ser hijos de Dios, ser reyes y sacerdotes, tener dominio sobre naciones, recibir el Espíritu Santo como Jesús lo recibió, y ser los escogidos de Dios para reinar junto con Él en su reino que va a establecer en la tierra. Sin embargo, hay todavía personas que creen que el reino es un reino espiritual. Desgraciadamente han torcido esta esperanza del reino, diciendo que el reino es Cristo morando en mi corazón. Muy bonito, suena muy romántico, pero es una falacia. Es una falacia. Cuando dice Jesús, el reino está entre vosotros, Jesús le estaba hablando a los fariseos, gente que se oponía a Jesús y a su mensaje del reino. No podía decir, pues el reino de Dios está en medio de vosotros, en el corazón de ustedes. Es imposible. Y sin embargo, muchas personas que creen que esas palabras de Jesús significaban eso, precisamente que el reino de Dios está en medio de cada uno de los creyentes. ¿Qué? ¿Creyentes esos fariseos? No, por favor. El reino es simplemente que Él estaba hablando en ese momento, Él está en medio de vosotros. Yo soy el rey de ese reino. Está en medio de vosotros. Ustedes no me reconocen, no se dan cuenta. Y cuando Él vino hace 2000 años, Él dio a probar un poco de ese reino. Tanto curando a leprosos, resucitando muertos,
haciendo obras maravillosas. Y Él, con esas obras que hacía en la tierra, estaba dando a saborear un poco ese reino venidero que se va a establecer en la tierra. En ese sentido, el reino de Cristo vino en una forma muy temporal en su ministerio y en sus obras, pero que será en realidad concreta y en mayor grado cuando Él establezca su gobierno aquí en la tierra, cuando Él sea el rey del mundo, cuando Él gobierne sobre las naciones, de mar a mar hasta los confines de la tierra. Si tú crees en este mensaje, si tú te haces parte de estas buenas noticias y te conviertes en un hijo de Dios, o sea, en un Mesías que predica lo mismo, como predicó Jesús, y haces tú de la iglesia una iglesia llamada de los hijos del reino, que esperan este reino mesiánico, que esperan a Jesús que vuelva, no para llevarnos al cielo, sino para que nosotros nos quedemos con Él aquí en la tierra, para vivir en un mundo ideal, de justicia y de paz, donde los malos no estarán, solamente los rectos. Por eso, en Mateo 25:31, ¿qué leemos? Mateo 25:31. Vean ustedes lo que dice Jesús en Mateo 25:31. Muchas personas no leen este pasaje. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces, y solo entonces, sentará en su trono de gloria. Y dice luego, en el versículo 34, y entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Él no les está diciendo que los va a llevar al cielo para reinar desde arriba, sino que Él, cuando venga, nosotros lo vamos a recibir. Eso es lo que dice Tesalonicenses. La palabra, creo que es apantesis, ¿no? Que significa recibir, ¿no? Significa darle la bienvenida para que esta visita se quede con nosotros en la tierra. Nosotros lo vamos a recibir a Él para que Él, junto con Él, reinemos en la tierra y Él nos dé nuestros lugares de honor en el reino que Él va a establecer aquí en la tierra. En Hechos, vemos también algo que muchas personas no han leído con atención. Hechos. En Hechos es interesantísimo lo que acá se dice en Hechos. Hechos, capítulo 3. Y versículos 19 en adelante. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Jesús está retenido en el cielo, pero va a venir ¿para qué? Para restaurar todas las cosas. Es decir, en estos momentos el mundo, el planeta, la tierra está estropeada por el pecado, por la destrucción del hombre mismo. Pero cuando venga Jesucristo, Él va a restaurar todas las cosas. Todas las cosas. Pero hay una cosa especial que Él va a restaurar. Y esto quiero señalarlo también, porque está en Hechos mismo. En Hechos, capítulo 1. Dice, y versículo 6. Perdón, el versículo 3 vamos a leer primero. El versículo 3, que es muy importante. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Jesús resucita, se presenta vivo ante sus discípulos y se les aparece durante 40 días después de haber estado muerto. O sea, no se va al cielo el mismo día que resucita, sino espera 40 días. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice claramente, y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, Jesús no solamente empieza predicando el reino de Dios según Marcos 1:1, sino que termina su ministerio hablando de este reino de Dios. Entonces es el mensaje central de Jesús, para que lo vuelva a hablar durante 40 días después de muerto, y después resucitado, después de haber resucitado,
para que siga hablando de este reino de Dios, es porque era vital, importante, y él quería asegurarse que sus discípulos lo entendieran perfectamente antes de partir al cielo. Jesús se pasa 40 días en un seminario intensivo con ellos, hablándoles más sobre el reino de Dios. Les habla más. Y luego la pregunta, dice versículo 6, surge una pregunta a los discípulos. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ajá, restauración. Lo que hemos visto hace un rato sobre la restauración de todas las cosas. Está la restauración del reino a Israel. No es un reino espiritual, porque algo espiritual no es igual a algo como el reino judío. El reino judío fue un reino literal. Cualquier cosa que sea espiritual no es algo igual, es algo cambiado, diferente. Tiene que restaurarse lo mismo, lo original, lo literal, lo físico. El mismo reino que tuvo David. ¿Restaurará, Señor, el reino a Israel en este tiempo? Y muchos dicen, muchos exégetas bíblicos eruditos con PhD, doctorados y todo, no, los discípulos estaban equivocados, están preguntando pues, una pregunta necia, tonta. No le han entendido a Jesús, están pensando en un reino literal físico. No. La pregunta de todos los discípulos, y esto es importante porque dice que los discípulos le preguntaron, no solamente uno por ahí que era lerdo o un poco lento para entender, no, los que se habían reunido, o sea, todos, parece que todos habían entendido bien, pero quieren preguntar cuándo será restaurado ese reino. Jesús acaso se opone y dice, caramba, tanto tiempo que estoy con ustedes y siguen insistiendo en lo mismo, esto no va a ser restaurado nunca más, sino que es un reino físico, es un reino espiritual en el corazón, es un reino en el cielo, es un reino diferente. No, Jesús no le dice eso. Jesús dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que Dios ha reservado para su sola potestad. Es decir, con esa respuesta, Jesús convalida la pregunta y la considera válida. Lo que les dice simplemente es que ese tiempo para restauración física del reino davídico solamente lo sabe Dios. Cualquiera que quiera espiritualizar el reino, no está restaurando el reino, sino lo está cambiando. Porque restaurar es poner una cosa nuevamente en su estado original. Y un reino espiritual no es igual que el reino davídico literal físico. Sería algo espiritual, algo diferente. Tiene que restaurarse algo que es igual que el anterior, que el original. Estimados amigos, si nosotros ignoramos las Escrituras, estaremos difundiendo un evangelio diferente al mundo. Y cuando muchos de mis detractores me acusan de ser un hombre que enseño barbaridades, cuando me acusan de que yo hablo mal de otros evangelistas o predicadores porque enseñan evangelios trucados, falsos o mutilados, realmente cometen una injusticia, porque en la Biblia no hay sino un solo evangelio, que es el evangelio del reino de Dios. Y es necesario que este evangelio sea conservado y sea predicado, porque si no, el Señor Jesucristo tardará en venir, porque primero se predica la buena noticia como precursores del Mesías, como precursores del reino, y luego Jesús podrá venir en gloria para darnos a nosotros, los fieles, participación de ese reino, en ese reino, para que seamos no solamente súbditos, sino reyes de ese reino venidero. Estamos llamados a tener posiciones de honor en ese reino, de reinar en un mundo de justicia, donde el enemigo Satanás y sus demonios, junto con esta gente impía, estos gobernantes del mundo, que son todos diabólicos, satánicos, sean totalmente exterminados, serán exterminados, serán lanzados al lago de fuego, y solamente aquellos que permanecen fieles a la palabra del Señor, creyendo en las promesas originales, las prístinas de la Biblia, puedan entrar y serán los merecedores de ese reino. La Biblia, todo gira alrededor del reino de Dios. Y sin embargo, y asombrosamente, es el evangelio que no se predica hoy. ¿Por qué? Porque el diablo está logrando su cometido en cierta manera, pero no conmigo, y no con muchos que han entendido el mensaje. Y yo creo que el Señor me ha dado a mí una iluminación en este mensaje del reino. Tanto así que en mi blog, el Adalid de la Verdad, overblog.es, ustedes van a ver, se llama el Adalid de la Verdad, he escrito más de 230 artículos solamente del reino de Dios. Y en mi blog de Apologista, también insisto en este mismo tema del reino de Dios. Y algunos me podrán decir que soy muy tedioso con este mensaje. Pero no, que no tenga salud, tenga vida,
Tendré que cumplir con esta misión. Ya tengo 3 millones en ese blog que han visitado, han leído mis mensajes, y por lo menos estoy cumpliendo yo, haciendo mi granito de arena en difundir este mensaje del reino para acelerar la venida de nuestro Señor al mundo. El mundo se va a su fin, se va a su destrucción, pero nosotros tenemos la esperanza de que Jesús vendrá, como dice la Biblia, por causa de los escogidos. Él interrumpirá la destrucción de este mundo por causa de esos escogidos, para que no mueran todos y sean salvos aquellos que están justamente en este quehacer evangelístico. En Hechos 14:22, el apóstol Pablo dice claramente que es necesario que primero suframos tribulaciones antes de entrar al reino de Dios. Hechos, en 14 y versículo 22, Hechos 14:22 dice claramente, y acá dice el apóstol Pablo, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No se entra al reino de Dios sin tribulaciones. Tenemos que sufrir tribulaciones y vendrán tribulaciones. Eso demuestra también que la iglesia no es el reino, porque al reino podemos entrar sin tribulaciones, y muchos entran sin tribulaciones. Las tribulaciones vienen después. La iglesia puede entrar cualquiera, hasta un niño puede entrar, un joven, y no sufre tribulaciones. Se sufre tribulaciones después por ser cristiano, por la causa del reino, por la causa del mensaje, por la causa de la vida de fe en Cristo. Vienen las tribulaciones. Y después de haber sufrido las tribulaciones, entraremos en el reino de Dios. Después de eso. Por eso es que la iglesia no es el reino. Tenemos que entender entonces que hay un mensaje importante que anunciar. Ahora, algunos me dirán, ¿y qué pasa con la muerte de Cristo? ¿No dice Pablo en 1 Corintios 15 de que el Evangelio es que Cristo murió, resucitó y se fue al cielo? Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15. Yo quiero aclarar esto, es muy importante, porque no quiero dejar de lado también la importancia del sacrificio de Cristo, de la muerte en la cruz de Cristo, porque es parte del Evangelio también. Y le voy a decir por qué. En 1 Corintios 15 dice, porque primeramente os he enseñado, primeramente, no es lo único, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pero vamos a leer el versículo 1, quiero retrasarme hasta el 1, permítame ir al 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. O sea, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Esto lo llama Pablo el Evangelio, pero noten ustedes que él dice, porque primeramente os he enseñado. Enseñó esto, lo que era la muerte de Cristo, su resurrección, como parte de ese Evangelio, la buena noticia de Pablo. Pero en el versículo 50 de este mismo capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo no se olvida del reino de Dios. Y dice en el versículo 50, ¿no? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y la corrupción hereda la incorrupción. O sea, y no se olvida del reino de Dios, porque el reino de Dios es la meta final. Es el qué de nuestra fe. Nuestra fe es entrar al reino. El cómo es a través de la fe en Cristo y en su sangre. O sea, el qué y el cómo. El qué es el reino de Dios. El cómo es a través de Cristo y su muerte. Ambos hacen el Evangelio de Cristo. Por eso Felipe predicaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, porque en el nombre de Jesucristo está también su obra vicaria, su muerte en la cruz. Nosotros podemos entrar a ese reino gracias a la fe en Jesús, en su muerte. De ahí que ponemos también como Evangelio de Jesucristo su propia muerte, su propia resurrección y su mensaje del reino de Dios, que es la meta del cristiano. La meta es el reino. El medio para entrar a ese reino es la muerte de Cristo por nuestros pecados en la cruz, ejerciendo fe en ese sacrificio de Jesús. Entendiendo esto, este es el paquete del reino del Evangelio de Cristo. Este es el paquete completo. El reino de Dios
Y la forma como entrar a ese reino es a través de la conversión, el arrepentimiento, el no nacimiento, ejerciendo fe en Jesucristo, siendo bautizados en agua para nacer como nuevas criaturas. Este es el mensaje que usted, hermano, debe estar predicando y no permitir que nadie les venga a contar otro cuento diferente en cuanto a la esperanza prístina para la iglesia. Hay una sola fe para todos los que son de la fe, no dos, solamente uno. Y no se olviden, el reino de Dios. Lean ustedes las parábolas del reino, sobre todo la del sembrador, donde Jesús claramente habla que es el diablo que quita la palabra sembrada para que no crean. Y la palabra sembrada, según Lucas, es el reino de Dios. Y ese reino de Dios lo saca el diablo del corazón. No quiere que tú creas en el reino, porque él quiere que creas tú en su reino, en su dominio. El diablo es el imitador de Jesucristo. Él tiene su reino, él tiene sus apóstoles, él tiene su iglesia. Él quiere confundir a la gente. Él quiere mantener su dominio, mantener su reino, mantener sus apóstoles, sus mensajeros. Porque los de Jesús, su mensaje del reino, los apóstoles de Jesús son para él sus enemigos más acérrimos. Y la estrategia de él es justamente boicotear el mensaje, nublar la mente de los incrédulos para que no vean el mensaje salvador. Y usted no creo que sea uno de esos ingenuos que se dejen engañar por el diablo. Cuando tiene la palabra de Dios que le puede iluminar, guiar hacia el verdadero evangelio, el verdadero mensaje salvador que le puede dar esperanza y vida, que usted debe pedir y buscar todos los días de su vida. Y esto es todo lo que le puedo decir por ahora. Ya en otras oportunidades seguiré tratando este tema sobre lo que es el reino de Dios y la salvación y muchas otras cosas más que giran alrededor del reino de Dios. Que Dios le bendiga grandemente, mis estimados hermanos. Bueno, y hemos escuchado acá a mi hermano Mario tratar el tema tan interesante y tan claro y tan contundente, lo que significa pues el reino de Dios que Jesús predicó durante su ministerio en la tierra hace 2000 años. Y todos comprendemos pues que entonces el reino va a ser un reino terrenal y no celestial, como enseña la sociedad Watchtower. Mario, te agradezco mucho esta charla que has dado a todas las personas y estoy seguro que muchos habrán captado inmediatamente el concepto de lo que es el reino de Dios. Y yo lo he visto muy claro, muy bien explicado con todos los textos bíblicos, y yo creo que no hay ninguna duda, no puede haber ninguna duda dentro de la mente de los testigos de Jehová y del público en general, de que este reino davídico va a ser un gobierno de restauración del reino de Israel, que va a ser en la tierra definitivamente, y que no es como sean otras religiones, pues que es un reino celestial, o que es un reino que está en los corazones, como tú explicabas, y tampoco es un reino espiritual, porque la restitución implica que se debe regresar a lo que era originalmente en la tierra. Si el gobierno estuvo en la tierra, entonces se restituye y está en la tierra. No puede ser reemplazado por un gobierno ni espiritual, claro, ni de corazón, ni que la iglesia, como tú has dicho. Y eso te lo veo muy claro, y creo que todos acá, amigos, ustedes han comprendido. Mi hermano es un teólogo con experiencia, tiene muchos años estudiando este tema del reino de Dios, y ha escrito varios artículos, inclusive tiene casi un libro completo sobre este tema tan interesante y tan importante, que es el tema central del ministerio de Jesucristo. Y hemos visto de los primeros textos bíblicos que él ha sacado a colación, se empieza pues que el propósito de Jesús era anunciar el reino de Dios, y de eso se trataba el asunto, y así lo entendieron el apóstol Pablo y todo lo demás que lo sucedieron, que se dedicaron a predicar el evangelio del reino. Y le hemos visto pues que todo se centra en eso. Inclusive hemos visto pues que Jesús, cuando regresa a la tierra nuevamente después de haber muerto esos 40 días que estuvo con sus discípulos, fue para tratar sobre el reino de Dios. Por eso es imposible que esos 40 días de adoctrinamiento, Jesús vino para asegurarse seguramente que esos discípulos que estaban con él y que iban a convertirse en testigos de Jesús tenieran bien claro el tema central,
esos 40 días fue para ya remarcar, remachar y meterles bien en la cabeza que su reino era la restauración de ese trono davídico que quedó trunco con Sedequías y que tenía que ser restaurado. Y ese, como ha explicado acá mi hermano, el teólogo, que ese reino, que es un reino de los cielos, va a bajar desde los cielos cuando venga Jesús en segunda venida y lo recibamos a él. Por eso cuando los tíos dicen pues, que Jesús se fue al cielo pensando que se iba a quedar allá a prepararse un lugar para que ellos fueran a vivir. Y no ese es el criterio es que Jesús fue a preparar un lugar en esa casa que tiene su Padre en los cielos, que es un reino que está en los cielos, pero que iba a bajar a la tierra cuando Él viniera por segunda vez y lo íbamos a recibir a Él. Por eso oramos, venga tu reino, como bien explicado acá mi hermano, ¿no? Que está en Mateo 6:10, si no me equivoco, que dice, pues, vénganos tu reino, no vayamos a tu reino. Eso está claro. Los mansos serán la tierra. Entonces ya está todo eso, yo lo tengo bien claro y lo tuve tiempo atrás porque él fue el que me lo inculcó a mí, me lo explicó primero. Yo no soy teólogo, yo soy más especializado en la Watchtower, él es un hombre más especializado en lo que es doctrinas y sabe mucha teología y tiene mucho conocimiento. Algo. ¿no? Yo tengo, digamos, he leído más de los testigos de Jehová, ¿no? Y conozco pues lo que enseñaba cada uno de ellos y me he metido en eso, por eso mi labor en mi caso es evidenciar las falsedades de la Watchtower. En este caso mi hermano ha dado un discurso general, es un tema que está dirigido a todas las religiones y a todas las personas y no en especial a los testigos de Jehová, pero yo quería usar esta oportunidad para aplicarlo a los testigos de Jehová, para que entiendan pues que lo que la Watchtower les ha enseñado como el reino es una falsedad, porque el reino de la Watchtower es un reino celestial. Entonces, y eso no es la restauración. La otra cosa es, que estaba, como le estaba diciendo hace un momento, esa restauración, esos 40 días que Jesús tuvo con los discípulos, fue para, como bien lo ha explicado Mario, fue para tocarles el tema del reino, que era el tema central, y Jesús se preocupó. Jesús no pudo haberse ido a los cielos después de esos 40 días, sabiendo que sus discípulos no tenían claro dónde iba a ser establecido su reino. Es por eso que cuando le preguntaron a Jesús, ¿restaurarás el reino a Israel ahora? La pregunta estaba bien hecha. Ellos no querían que lo iba a hacer en ese momento, pues le preguntaron, ¿va a ser ahora? No afirmaron que iba a ser ahora. Le preguntaron, ¿va a ser ahora? Y él le dijo, no les toca saber eso, porque eso lo sabe mi Padre, porque no podemos saber las sazones y los tiempos que mi Padre tiene a su sola potestad. Entonces, ni Jesús creo que él sabe eso, porque el día de la hora no sabe ni Jesús. Entonces, Jehová es el que sabe eso. Entonces, por eso dijo, no les toca a ustedes saber eso. Pero la pregunta estuvo bien hecha. Entonces Jesús dijo, ahora me voy al cielo, sabiendo que ellos ya entendieron bien que esa es la restitución del trono davídico en la tierra y no en los cielos, como decía en la Watchtower. Y Jesús se fue tranquilo. Y los discípulos se fueron a predicar a las naciones, justamente eso, porque eran testigos de Jesús, porque lo aprendieron de Jesús. Y Jesús se le llama el gran maestro. Y Jesús no pudo ser un mal maestro, pues, que haya dejado dudas a sus discípulos. Un gran maestro como Jesús, que tuvo tiempo más que suficiente para recordarles todo lo que le había enseñado antes de morir, cuando volvió los 40 días a tocar el tema del reino. Entonces se fue tranquilo Jesús. Sería imposible que Jesús hubiera dicho, caramba, no me he entendido nada, y me quedo mudo, y en vez de recriminarlos, le digo, no les toca a ustedes saber las sesiones de los tiempos. Pues es una excusa estúpida, la Watchtower. Poner en bocas de Jesús, en la mente de Jesús, cosas que Jesús no ha pensado, como si Jesús estuviera molesto porque ellos sigan creyendo lo mismo. Eso lo dice la Watchtower. Jesús no pensó eso jamás. Y eso no fue una reprimenda. Simplemente dijo, no les toca saber cuándo va a ser. No se molestó porque se haya preguntado eso. Y no se fueron a predicar a las naciones que Jesús iba a restaurar en tal año, como hace la Watchtower, predicando fechas falsas. ¿Ah? Y eso lo hicieron los discípulos de Jesús. ¿Restaurar el reino de Israel ahora? ¿O cuándo será? No fueron a decir, tú vas a soltarlo ahora. No, le preguntaron, ¿vas a hacerlo ahora? Es una pregunta inocente. No se fueron a anunciar a las naciones como testigos de Jesús, ¡ay, que Jesús va a establecer reino a Israel del siglo segundo, el siglo tercero, el siglo cuarto! Como hacen los testigos de Jehová anunciando fechas falsas. Por eso, cuando sacan ejemplos de que los discípulos tuvieron expectativas, porque le preguntaron a Jesús si iba a restaurar el reino de Israel ahora. Y dicen que esa pregunta fue muestra de que ellos también tuvieron expectativas, pues como tienen la Watchtower. No, esa comparación no vale. No vale. Ellos no se fueron a anunciar fechas falsas del fin a la gente.
y restauraciones falsas. Son los que le preguntaron a Jesús, ¿vas a restaurar ahora? Y tú digo, no les toca saber eso ahora. Jesús convalidó la pregunta y es cierto. Y Jesús sabía que ellos habían entendido bien que la restauración iba a ser el trono davídico. Por eso Jesús no reprochó nada, ni dijo brutos, ignorantes, porque si hubiera sido cierto que el reino iba a estar en los cielos, Jesús se hubiera aprovechado en el siguiente versículo de Hechos 1:7, es decir, ustedes están errados, ya les he explicado cientos de veces que va a ser en los cielos, pero no lo dijo. Convalidó la pregunta. Por esa razón, la enseñanza de la Watchtower, que desvían el reino y lo envían al cielo, eso no es una restauración, eso es un engaño. Y fíjense ustedes, tanto es así que el pastor Charles T. Russell escribió este tomo que se llama Thy Kingdom Come, ¿ya? Thy Kingdom Come, y él en el capítulo 3 toca el tema dentro de su plan divino. Dice decir que el plan divino estaba la restauración de Israel. Vean ustedes el título, si se puede ver acá arriba. El título es el capítulo 3, se tituló totalmente La restauración de Israel. Charles T. Russell, fundador de los Testigos de Jehová, de los Estudiantes de la Biblia, este señor que fue el líder de la organización Watchtower, creía en el sionismo, creía que las promesas, como ha explicado mi hermano muy claramente al iniciar su discurso, de que las promesas hechas a Dios, a Abraham y a su descendencia, eran promesas que tenían que cumplirse. Y así lo creyó el pastor Russell. Russell creía que esas promesas del Antiguo Testamento tenían que cumplirse. Y que eso se iba a cumplir cuando los judíos perdieran la ceguera, porque rechazaban al Mesías que había venido hace 2000 años, querían que ese no era el Mesías, pero cuando lo vieran venir por segunda vez con sus ojos, porque tenían que verlo, por eso la venida tiene que ser visible, se iba a dar cuenta que este Mesías que había venido era el Cristo. Y lo iban a aceptar a Jesús. Y iban a ser nuevamente el pueblo de Dios. Por eso, como dice bien mi hermano, en Romanos capítulo 11, versículo 1 y 2, dice que Dios no ha rechazado a su pueblo. Tanto así que sus discípulos eran judíos y paraba con ellos. Él no se mudó y se fue y lo dejó. Estuvo con ellos y regresó a los 40 días después, aún que fue muerto, regresó donde ellos. Se no rechazó a los judíos. La iglesia primitiva era primeramente llena de miembros judíos. Exactamente, ¿no? Inclusive de Jerusalén, por ejemplo. Y eso lo creía Russell. Y aquí está en este libro, pueden ustedes verificar, se llama Thy Kingdom Come, significa vénganos tu reino, vénganos, no vayamos a tu reino, venga tu reino. Así tituló el libro, venga tu reino, Thy Kingdom Come. El reino tenía que bajar de los cielos con la bendición de venir de Jesús. Y Russell quería que cuando Jesús iba a venir por forma visible por segunda vez, los judíos iban a perder la ceguera, y Jerusalén iba a ser dejada de ser hollada por las naciones, es decir, iba a acabar el tiempo de los gentiles dominando Israel, iba a entrar a tallar los israelitas tomando Palestina, la tierra de Abraham, de su padre, que fue prometida a Abraham y su simiente, a toda su descendencia, y eso era una promesa 100% segura, y Russell la predicó toda su vida. Murió con ese pensamiento, y así todos aquellos estudiantes de la Biblia que murieron en la época de Russell creyeron que Israel tenía que ser restituida, el trono davídico. Y acá escribió, como les digo, pueden ver ustedes acá, el capítulo de este libro se llama Restoration of Israel. Era un sionista. Sin embargo, los testigos de Jehová hacen un video que dicen que Russell encontró la verdad. Lo dicen ahí en el DVD de la Watchtower, que los estudiantes de la Biblia encontraron la verdad. Y ahí ven ustedes a los cuerpos gobernantes ahí en el DVD diciendo que eran hombres sinceros y que Russell los sacó de la oscuridad a la luz y hallaron la verdad. Y una de las verdades más importantes para Russell fue el sionismo, el retorno del pueblo de Dios. El pueblo de Dios era el pueblo judío, no era la Watchtower. Y así murió en 1916, convencido él y todos los que vivieron con él y lo siguieron, que el pueblo de Dios era el pueblo judío y que las promesas hechas a Abraham, como ha explicado mi hermano, hechas a su descendencia, tenían que cumplirse de todas maneras, y que eso era Dios no podía fallar en sus decisiones, en sus promesas. Y sus discípulos y todos los que siguieron a Russell creyeron en eso igualito y murieron todos creyendo en eso. Entonces ahora resulta que la Watchtower se ha adjudicado eso
ese derecho que tienen los judíos de ser pueblo de Dios, se lo ha puesto los hijos de Jehová. Porque tuvo un tarado ahí que se llamaba Rutherford, que en el año 1932, viendo que entraba Hitler seguramente a Alemania, dijo, no hay que deshacernos del sionismo y de apoyar a los judíos. Y el año 32, un año antes que entrara Hitler en Alemania como canciller, se le ocurre, pues parece que tenía visionario Rutherford, pues no es que nos expropien a nuestras propiedades allá en Alemania, y se volvió antisionista y los odiaba. Después que él participó con Russell, en ir a dar discursos a Israel, a los judíos, asegurando Rutherford con Russell que iban a recibir su tierra prometida y que se iba a restaurar Israel. Y ahora los de Jehová se ríen y dicen, ay, míralo, miren, pues acá los discípulos de Jesús pensaban que Jesús iba a restaurar el trono de Israel. Se ríen, jaja, qué estúpido era. Sí, pero eso lo quería Russell y lo quería Rutherford hasta el año 32. Hasta que se torció convenientemente después de haber querido la Watchtower por más de 50 años, como una doctrina básica, el retorno y la restauración de Israel. Y ahora se ríen, jajaja, dicen, ¿cómo se ríen? Jaja, mira, me querían estos tarados que iban a restaurar. Pero eso, entonces fue un tarado Russell, fue un tarado porque murió con eso. Para tener poder, así como la Iglesia Católica ha adjudicado esos privilegios que tiene Israel y se lo ha adjudicado, o sea, se lo ha robado ya prácticamente, y ahora la Iglesia Católica es el pueblo elegido y todas las promesas van para la Iglesia Católica, ¿no? Claro. Porque dicen ellos que la Iglesia es el reino. Y así igualmente lo hacen los de Jehová, que no quieren que haya pues el pueblo judío que tiene esos privilegios, sí, pues, porque ¿verdad? quedan en segundo plano. Claro, ellos toman el poder siendo ellos el pueblo elegido ya. Claro, todo es para manipular. Todo es para manipular y para tomar poder. Para tomar poder. El poder, sí. Entonces, yo les digo a ustedes, su mismo fundador de la Watchtower, el señor Russell, murió creyendo en el sionismo, creyendo que el pueblo de Dios no era la Watchtower que él formó, eran los judíos. Y se dio el trabajo de Israel, y no lo ponen en el DVD de la Watchtower cuando Russell visitó Israel 2 veces, en el 1910. Y cuando se iba también a ver las pirámides, ahí de paso pasaba pues el canal de Suez y se iba pues a ver las pirámides, después para hacer sus mediciones internas, para hacer su brujería ahí. Pero él quería el sionismo y quería mucho a los judíos. Y los judíos lo cargaban en hombros. Un día se fue pues a Nueva York, allá en el Teatro Hipódromo, a dar una conferencia lleno de judíos, el Teatro Hipódromo en Nueva York. Y lo sacaron en hombros a Russell. Los judíos, porque habló bien de los judíos y dijeron, ustedes son el pueblo de Dios y las promesas de Dios hechas a Abraham van a ustedes recibir de todas maneras. Va a ser restaurado Israel. Eso fue todo tirado a la basura. Esta no es idea de mi hermano. Lo que él está explicando es lo que también quería Russell en las partes positivas que tenía, en las partes correctas, porque no todo estaba errado. Tenía cosas positivas, como esta cuestión, que él estaba convencido que la Biblia indicaba que el pueblo de Dios era el pueblo judío, y que Dios no había quitado ese derecho a los judíos, y que nadie dijo, escribió un libro que se llamaba Consuelo para los Judíos, en el año 1910, escribió un folleto, tratado que se llama Consuelo para los Judíos, diciendo que nadie tiene el derecho de cuestionar las decisiones de Dios para escoger un pueblo en particular, y que si bien calificó Russell que los judíos eran gente de cuello duro y de dura cerviz, dijo que a pesar de eso, Dios los quería como su pueblo escogido. Y que esa ceguera iba a terminar cuando Jesús viniera visiblemente en una nube y lo vieran venir. Por eso la venida tiene que ser visible, para que la ceguera de los judíos desaparezca. Y ahí Dios los iba otra vez a retomar como su pueblo escogido. Y así lo creyó Russell y todos los que murieron antes del año 1932. Muchos estudiantes de la Biblia murieron creyendo en una doctrina que después se consideraron doctrinas de Satanás, el diablo, por Rutherford. Que el movimiento que impulsaba el sionismo y el retorno de los judíos a Palestina, decía Rutherford, era un movimiento impulsado por Satanás, el diablo. Pero resulta que han muerto muchos estudiantes de la Biblia creyendo en eso. Entonces, ¿cómo van a poder resucitar si querían doctrinas que estaban impulsadas por Satanás, el diablo, de la adoración falsa? ¿Cómo explican eso? ¿Cómo puede haber resucitado, señores, como en las primicias, el señor Russell, y que está en los cielos, que forma parte de los 144.000, si el señor Russell quería doctrinas de adoración falsa? Supuestamente. Supuestamente.
Si Russell murió creyendo en la epidemiología, cuando ya la sociedad austral lo ha calificado en el año 1992, que eran doctrinas que pertenecen a la adoración falsa. Lean el libro Proclamadores, página 200, diciendo que el sionismo era también impulsado por Satanás el diablo. En el año 1932, el libro Vindicación, lo escribió el juez Rutherford, no que era impulsado por Satanás el diablo y que eso era impulsado por Satanás el diablo. Pero, ¿cuántos pecados murió? ¿Con cuántos pecados ha muerto pues el pastor Russell? Y todos los que lo siguieron. Y así tienen el coraje de decir que el cuerpo gobernante que sale el DVD y la WhatsApp a decir que ellos hallaron la verdad. La verdad en la epidemiología, el sionismo. Algo que estaba en sí no correcto, Russell, era que la restauración gracial era un hecho, como explicó mi hermano en este discurso. Y eso están mi hermano con Russell de acuerdo perfectamente. Que la restauración del pueblo judío era una realidad, era una promesa hecha. Y no porque sea yo rosalista, porque no lo soy. Claro, y no porque sea roselista, ¿no? De ninguna manera. Pero sí porque entendió bien Russell eso, y jamás hubiera permitido decir que eso era, que el pueblo de Dios eran los hijos. Con algunos errores también, ¿eh? Sí, sí. También tuvo algunos errores. Claro, bastante, tuvo muchos errores. En cuanto al mismo reino, tuvo algunas fallas. Sí, es claro. Él quería, pues, él quería que se iba a establecer él quería en dos grupos, una restauración del paraíso terrenal restaurado, quería la restauración en perfección humana en la tierra, y que iba a estar, pues, el pueblo de Israel, ¿no? Todo restaurando, ocupando esa parte, ¿no? Y que se iba a gobernar por través de los cielos con Jesús. Ahí está el error. Convertir el reino, llevarlo a los cielos y dejar la tierra como un paraíso restaurado. Cometió el error grave, como explicó mi hermano, el cambiar. Eso no es restaurar, pues. No es restaurar. ¿Te das cuenta? Eso no es restaurar. Claro. Por lo menos quería, pues, Russell, de que iba a haber una restauración del pueblo judío en su tierra. En su tierra sí, quería, pero sí. Que los reyes están arriba en el cielo, sí, ya eso no. Eso ya... Quería la restauración del pueblo de Israel, la nación de Israel, que iba a tomar su territorio, ¿no? Sí, que se iba a tener restaurado, ¿no? Sí, pues. Y, ¿no? Digamos, el todo amigo, pero que iba a estar en los cielos, ¿no? Ahí fue el error. El error grave, pues sí. Russell también estaba perdido en la nebulosa. Sí, y decía pues que Cristo vendría no a destruir, sino a salvar, y que la gente que iba a resucitar, que no conoció a Dios, iba a tener una oportunidad en el milenio, para pasar el milenio, para ver si finalmente se salvaba o no. Pero el problema es, ¿por qué la grande muchedumbre que sí? El problema está acá, ¿por qué la grande muchedumbre que sí conoció y fue fiel a Jesús tiene que esperar 1000 años? Esa es la gran incógnita. Y recién esperar el milenio parece que se convierte en hijos de Dios. Por enseñan eso, ¿sabes, Mario? Están enseñando que tienen que esperar los de la grande muchedumbre que fueron fieles y murieron fieles, y ellos tienen... ¿Y por qué tienen que ser regidos con vara de hierro si van a entrar justamente al reino por ser mansos? Esa es la gran pregunta. Porque los mansos heredan la tierra. O sea, si están entrando ellos supuestamente al reino como súbditos porque son mansos, está de más porque los rijan con vara de hierro. Son preguntas que uno se hace, pues, ¿no? Que chocan los textos bíblicos con las enseñanzas, con las doctrinas. Chocan. Y lo peor de todo es que, y los que se van al cielo no son mansos. Si los mansos heredan la tierra, los que heredan el cielo son que fieros. Sí, pues eso que son fieros, son bravos, que son. O sea, esto es un enredo, ¿no? Bueno, como te digo, pues la ciudad Guasega regresaba un poco a lo de Russell, porque Russell decía pues que la grande muchedumbre también tendría esperanza celestial, pero después del milenio. O sea, tenía que entrar al milenio junto con todo el resto. Y eso que lo está tomando la Watchtower ahora, porque ahora está diciendo, porque cuando Rutherford entró al poder, quitó la esperanza celestial para la grande muchedumbre después del milenio. Dijeron que se quedarían para siempre en la tierra. Y así lo cambió, porque Russell creía que después del milenio los de la grande muchedumbre iban a tornar sus cuerpos en cuerpos espirituales y iban a unirse con la manada pequeña en los cielos para tener una labor secundaria dentro de los cielos, ¿no? Una labor secundaria, siempre inferior, pero en los cielos. Ahora, cuando entró Rutherford, quitó eso en el año 35, más o menos, quitó esa doctrina, diciendo que ya no, que la grande muchedumbre ya no iba a ir a los cielos, como pensaba Russell, sino que se iban a quedar en la tierra. Y ahora resulta que en el 2010 se está publicando que los de la grande muchedumbre, al final del milenio, se van a convertir en hijos de Dios. No dice que se van a ir a los cielos, pero sí dice que recién, después del milenio, se convierten en hijos de Dios. Y si se convierten en hijos de Dios, entonces tienen que irse a los cielos también. Sin decirlo, está regresando a lo de Russell. Si te conviertes en hijo de Dios, entonces tienes derecho a tener los mismos privilegios que los hijos de Dios de la manada pequeña.
No lo dicen, pero ahí está. Pues es una religión que está hasta las patas, ¿no? Si no saben dónde están parados. Cambian doctrinas, luces con luces raras para vender más literatura, porque eso implica imprimir más revistas, nueva luz más brillante. Ahora te vas a ir, ahora la arte muy segura se verá como Hijo de Dios después del milenio. Y más revistas para vender, y todo el mundo compra y gasta. Y así, pues es un gran negocio. Y yo, Mario, te agradezco bastante porque este video que voy a subir ahora, que de tu discurso, que me ha parecido interesantísimo, muy claro, recontra, claro, brillante, puntual, y va a estar dirigido no solo a los testigos de Jehová, sino a todas las religiones y a todas las personas. Porque tu discurso no ha sido dirigido específicamente a los testigos de Jehová, sino a todas las personas en general. Y yo solamente lo estoy dirigiendo ahora para los testigos de Jehová, que es lo que creen con respecto a ese tema que has tocado. Y vemos pues los testigos de Jehová pues han trastocado el Evangelio del Reino, dándole un sentido totalmente contrario a lo que tú has explicado, sí. Que Jesús fue claro en decir pues que el trono de su padre David tendría que ser restaurado en el mismo Jerusalén, y que no hay ninguna evidencia que uno vaya a heredar los cielos, que el ser humano ha sido creado para habitar la tierra. Eso me parece bien claro, lógico, ¿no? Muy lógico, porque Dios puso al ser humano para habitar la tierra, ¿no? Y también la buena explicación que diste con respecto a cuando Dios habla que va a destruir la tierra, ¿no? Y sacaste el ejemplo del diluvio, que iba a destruir la tierra por su iniquidad, y no la destruyó tal, ¿no? Es una forma figurativa, ¿no? Para dar énfasis a la rigidez de Dios, de lo enojado que estaba, ¿no? Bueno, Mario, te agradezco mucho. Espero que sigas. Sería buena idea. ¿No? Sí, haciendo más videos. Yo te pido que sigas subiendo más videos, otros temas, que yo estoy seguro que después de este video mucha gente querrá saber otros temas que puedas tú exponer. Sobre todo que quiero hablar. No sé qué temas podrías. Para mí lo del reino implica muchas cosas, que quiero después yo explicar, ¿no? Después quiero hablar sobre la señal, la verdadera señal de la venida de Jesús. Ya. Bueno, la única señal. Si tú tocaste ahorita no has tocado ese tema. No he tocado. No, sí, por si lo has tocado, digamos, en la entrevista que hiciste al Señor Jesucristo, sí, me parece. Quisiera tocar la señal, claro, ¿no? Y darle más, tratar de desarrollar más esta señal, ¿no? En realidad, señal. esas señales, sucesos previos, son sucesos previos a la señal, ¿no? Claro. Esa es la realidad, ¿no? Son acontecimientos previos a la señal. La hambruna, todas estas cosas son señales previas a la señal. No creemos señales, sino son eventos. Eventos. Tampoco eventos, porque no son imprevistos, sino que ya están pronosticados. Son sucesos. Son sucesos que anteceden a la señal. Que anteceden a la única señal verdadera de la venida de Cristo. Y muchos dicen, estamos señales del fin del mundo. No. Son sucesos que van a ocurrir antes de la venida de Cristo, que tiene una sola señal, que es justamente... Siempre, porque Mateo 24, 29 pues, habla pues, específicamente que después de la gran tribulación se verá la señal, lo dice la señal del Hijo del Hombre viniendo sobre la nube. Y esa señal, la única señal que Jesús dio a sus discípulos, es su propia venida, personal y visible de arriba para abajo. Ajá, exactamente. Esa será la señal de la venida de Cristo. No las guerras, terremotos, porque siempre ha existido desde que Jesús estuvo presente en la tierra. ¿No? La única señal importante es el mismo, viniendo en persona. Eso lo vamos a desarrollar después. Ya, muy bien, Mario. Y también lo que significa salvación. Salvación, sobre todo esa parte muy importante que también está relacionada con el reino. No hay reino sin salvación. Y ahí eso lo voy a desarrollar en lo que es justamente ese diálogo que tuvo Jesús con el joven rico. Ya, qué interesante. Ya, Mario, yo encantado todavía que estás invitado para que participes en Fuerza de la Vasoriana, porque ahí puedes subir hasta 2 horas ahí corridas sin tener que partir el video. Entonces la gente va a estar muy interesada en conocer este gran mensaje que acabas de dar, muy claro, muy cristalino. Si quieren hacer consultas, me escriben nomás, ya saben ustedes mi correo. Visiten mis 2 blogs, tengo varios blogs. Sí. ¿No? ¿Cuál es tu correo, Mario? apologistawordpress.com, ¿no? Mi correo es molceses@hotmail.com. Molceses. ¿No? Molceses. Con CS. Mario Olceses Sanguinetti, o sea, Molceses. Ya. Y el otro blog que es exclusivo del reino, donde tengo más o menos 230 artículos que he escrito, es el Adalit de la Verdad, overblog.es. Over-blog.es. Ya. O busquen nomás simplemente de frente en Google, ¿no?
El Adalid de la verdad, ahí aparece mi nombre. De frente en Google. El Adalid de la verdad. Ahí están todos los artículos sobre el reino, para que ustedes se enteren de este tema, para que se empapen. Perfecto, Mario. Te vuelvo a agradecer tu gran esfuerzo. Muchas gracias por la ¿no? oportunidad. Espero que sea de agrado y que sea de mucha ayuda a los que van a ver tu video, que contiene pues una conferencia de algo de 50 minutos que les va a interesar mucho. Y que es una ínfima parte, porque hay muchas cosas. Hay muchas cosas más que conversar, y él se va a dedicar a subir su propia conferencia. Bueno, amigos de Jehová y Pública, muchas gracias por escucharnos. Nos estamos viendo.